Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, otra vez, como cada martes, ahora a las 6 de la tarde, bueno, 6:10, ¿verdad? Porque se me va el avión, pero bueno, a ver si aprendo con unos cursos que hay buenísimos de Mind Training. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de la mentalidad de crecimiento. Y como cada martes, comienzo con una anécdota. Fíjate, yo trabajo dentro de las empresas, cuando he trabajado y estoy trabajando dentro de una empresa, me contratan para hacer un pequeño cambio, un cambio fino, que yo le digo el deep intervention. No soy coach, ya probablemente esa empresa ya pasó por varios coach o para varios mentores que trataron de modificar ciertas cosas dentro del equipo y por alguna razón no se ha cambiado o a veces me contratan antes de que siquiera entre el coach. Pero ya hubo un coach empresarial o ya hubo un estudio a nivel organizacional y ya pudieron observar por dónde tiene que manejarse mejor para la cohesión grupal o para la cohesión de la organización en cuanto a los líderes principales del equipo. Y una de las cosas que cuando he hecho pequeñas, digamos, diagnósticos dentro de algunas empresas, yo entro a comentarle ya sea al dueño o al director general que voy a observar un poco más allá de qué habilidades blandas tiene o que no, o que obviamente qué parte operativa realiza, que no es mi trabajo, voy a observar un poco qué tipo de actitud tiene frente al aprendizaje. Y de aquí, me voy a quitar los lentes porque se ven, y de aquí parte lo que es la mentalidad de crecimiento. Cuando yo daba consulta o terapia, ya formalmente en el campo de la psicología, como he comentado, ahora no me dedico de lleno a eso, sino más bien a este tema de Human Mentor. Cuando yo veía clientes, decíamos entre los terapeutas si yo tenía un paciente o no tenía paciente. ¿A qué nos referíamos? En ese entonces este término lo acuñó una de mis maestras, ¿no? En TREC, Patricia Leal, decía, ¿tienes o no tienes paciente? Cuando no tenía paciente era alguien que, por ejemplo, un adolescente que lo lleva a su madre, o un esposo que lo lleva a la esposa, o una esposa que lo lleva al esposo, cuando realmente ellos no tienen la intención de hacer un movimiento. Entonces decíamos, no tienes paciente. En la empresa, muchas veces cuando me piden que observe o que haga un estudio o una observación con respecto al movimiento de los líderes, una de las cosas principales que veo es si voy a tener o no un cliente frente a mí. Porque, no sé si recuerdan que he comentado esto de que hago una especie de Wendy, así me pusieron, la Wendy, porque hay una serie que se llama Billions y la coach es una psiquiatra que se dedica obviamente a la profundo visión del comportamiento humano. Y esta psiquiatra lo que hace es empoderar, que no me encanta la palabra, pero empoderar, llevar a un máximo potencial a la gente que trabaja con este gran empresario. Y también a él, obviamente también haciendo lo de Pepe Grillo, etcétera, sobre todo para poder llegar a la finalidad que se necesita para que la empresa se maneje entre los líderes de la mejor forma para que puedan lograr el objetivo de forma muchísimo más sencilla. Es como si fuese un aceite, digamos, ¿no? Y cuando yo entraba a hacer esta parte, cuando me pedían dar el programa de potencialización personal, yo tenía que hacer una observación y saber cuál de todos los líderes o cuántos de los líderes realmente eran con los que yo contaba. Una de las características principales que yo observaba es, ¿tengo o no tengo cliente? ¿Esta persona tiene mentalidad de crecimiento o tiene una mentalidad fija? Les voy a poner un libro rápidamente, nada más para que lo vean. Este es un buenísimo libro y habla de eso. Ella de hecho pone esos términos, por eso lo estoy poniendo ahorita, pero la mentalidad de crecimiento, independientemente, si yo le decía, tiene o no tiene la chispa interna de crecer. Esta mentalidad tiene que ver con las ganas, con la sensación, con el concepto de saberme que puedo aprender y mejorar nuevas habilidades.
Pero para poder aprender y mejorar nuevas habilidades, tengo que tener la conciencia de las habilidades que me faltan. En muchos casos, o en una gran parte de los casos de estas personas, cuando no se tiene esa mentalidad de crecimiento, es que hay una rigidez en la forma en la que observan las cosas, en la que se les puede retroalimentar, en la que observan su comportamiento y el de los demás, y generalmente tienden a pensar que no está mal su comportamiento o más bien es suficientemente bueno para lo que tienen que realizar. A pesar que cabe decir que generalmente los seres humanos pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mejor que el resto. Y bueno, ahí les podría contar varias anécdotas, ¿no? Que en estudios que se han hecho para observar qué tanto sientes tú que manejas bien, por ejemplo. El otro día estaba viendo un ejemplo de esto. ¿Qué tanto piensas tú que manejas bien? Entonces, en un grupo de personas control que se hizo, perdón, en un grupo de personas que se hizo esta evaluación, lo que el 80% de las personas dijeron que manejaban bien, o sea que nada más un 20% pensaba que, que manejaba no tan bien. Pero en la estadística de tránsito, obviamente la evidencia de quién maneja bien y quién maneja mal es diferente. Entonces sí tenemos una percepción en muchos momentos un poco más elevada de la realidad perceptiva que tenemos, que tienen los otros hacia nosotros mismos. ¿A qué me refiero para no hacer más enredo? Es cuando yo tengo una mentalidad de crecimiento, tengo la capacidad de autoobservación. El tema de poder escuchar al otro lo que me dice, lo tomo como una oportunidad de autoconocimiento. ¿Para qué? Para mejorar esa habilidad, para crear algo más grande o más reforzado en mí y de esa forma mejorar tanto en mi operación como obviamente como mi persona. Pero en muchas ocasiones lo que estamos observando para crecer internamente es que realmente dé un resultado en lo externo. Eso es como que el primer motivo por lo que la gente muchas veces va a tratar de resolver estos bloqueos en habilidades, etcétera, y es porque lo que quiero es hacerlo mejor, pero hacerlo mejor en función de la operación que estoy logrando. Entonces, ¿qué tiene que ver esta mentalidad? Es un estilo, es un estilo en el cual las personas que son líderes no mantienen su mente rígida pensando que la ruta por la que ellos están caminando es la mejor. La mentalidad de crecimiento tiende a pensar que siempre hay una posibilidad mayor que él no ha visto y que puede aprender, que puede registrar y que puede tomar para crear algo diferente. Es esta parte como un poco disruptiva. Entre más grandes nos vamos haciendo por la edad, como uno, ¿verdad? Nuestra mente también se vuelve un poco más rígida. ¿Por qué? Porque también nuestra energía va bajando y de esa forma nos volvemos menos arriesgados. Eventualmente tenemos más responsabilidades o más compromisos y por eso nuestra capacidad de riesgo la vemos un poco, eh, la capacidad no, pero la sensación de la capacidad de riesgo la vemos un poco disminuida. Y este puede ser también uno de los factores que impiden esa mentalidad de crecimiento. Un poco puede ser la edad, un poco puede ser la historia pasada, un tanto también puede ser la formación, un tanto también puede ser las expectativas, un tanto puede ser también que no tengo esta sensación aspiracional o la evaluación de la sensación de aspiración no la veo como positiva, sino como un poco negativa y eso también depende muchas veces de nuestras creencias o de nuestra formación. Entonces, ¿por qué es importante cuando en un equipo los líderes están observando a sus colaboradores? ¿Por qué es importante este estilo de manejo o de percepción? Porque lo más seguro es que ellos se van a autocorregir con uno, dos, tres o cuatro comentarios. El problema de la gente que no tiene esta tendencia de crecimiento es que por más que le digo una, le digo dos, le digo tres, tiende a rechazar el comentario, rigidizando más su forma de percibirse. Esto también puede suceder y en muchos casos sucede también con el mismo liderazgo, o sea, con la misma persona que está llevando al grupo. Él ve como ve y no acepta una diferencia más. O, en ciertos casos, lo puede encontrar como una afrenta. Y vuelvo al mismo tema,
esto tiene que ver con sus estructuras, con su historia, con su estilo de formación, con la percepción que tiene de sí mismo. Y bueno, son empresas que muchas veces no van a potencializarse, se van a mantener en ese estado hasta que pueda llegar alguien más y haga un movimiento. Y la otra, también hablando sobre todo de esta parte del que no tiene o no cuenta con esa mentalidad de crecimiento, es que la parte de la rigidez muchas veces tiene que ver con, con su propia observación en sus capacidades. Hay gente que siente que no tiene muchas capacidades y a lo mejor ha hablado mucho de ello o bien ha tratado de mantenerse en un status quo de alguna otra forma, como socializando de más, ganando adeptos, pero no necesariamente tiene las, digamos que, habilidades necesarias para optar por ese lugar que está ejerciendo. Entonces, su visión se vuelve más rígida por protección. Bueno, pues voy a leer los comentarios, ¿verdad? Espero que se haya quedado un poco claro, ¿verdad? No los hayan confundido un poco más. Y, ok. Me preguntan aquí que, ¿a qué me refiero con? Bueno, ok. Vamos a plantear que existen dos tipos. El que tiene la habilidad de, de crecer o la percepción o esta mentalidad de quiero crecer, quiero mejorar, quiero aumentar, quiero exponenciarme, y el que tiende a no querer hacerlo, que en este libro se le denomina mentalidad de crecimiento y mentalidad rígida. No sé si respondí la pregunta. Después me preguntan cómo puedo fomentar día a día la habilidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento, perdón. ¿Cómo la fomento día a día? Bueno, fíjense, eso tiene que ver con varias circunstancias que yo les digo como aspectos filosóficos de mi vida, y es cuando puedo aceptar el concepto de que no lo sé todo, pero lo puedo aprender y puedo habilitarlo, puedo mejorarlo, puedo acrecentarlo. Entonces, cada vez, no sé si han escuchado que dicen, donde veas la puerta que dice miedo, por ahí es, por ahí te metes. Bueno, cuando yo veo algo que me causa angustia, que cuando veo algo que me causa incertidumbre, cuando veo algo que me causa temor, quizás es el momento en el que ponga atención para poder observar qué puedo aprender para llegar al siguiente escalón o al siguiente nivel. ¿Qué sucede a la inversa? Yo veo algo que me causa ansiedad, yo veo algo que me causa incertidumbre o yo veo algo que me causa temor, ¿y qué es lo que hago? Justifico que algo está mal afuera o bien digo que hay algo que no está o está en contra de mí, de lo que está afuera hacia adentro. O sea, no voy hacia mí. Espero que lo haya contestado. Si alguien tiene mentalidad rígida, ¿aún puede cambiar? Pues yo creo que sí. De hecho, en varios, pues en varias empresas que he trabajado con ciertos directores, ¿no? Me dicen, bueno, pero sí crees que puede cambiar. Le digo, voy a ver si lo convenzo. Puede ser por dos motivos. Uno puede ser que se sienta obligado a tenerlo que hacer o tenerlo que cambiar porque hay una fecha límite y entonces él intenta hacer el movimiento. Ese es el primero. O bien puede ser la otra que por opción interna decida que va a hacer el movimiento. Yo lo que generalmente creo es que es la primera opción para estas personas de mente rígida, que es cuando ya tienen el límite, ya no hay más posibilidades, entonces es cuando empiezan a reflexionar para tratar de hacer el cambio. Y claro que si tienen un buen líder que influya, porque tenga el líder la tendencia a la mentalidad de crecimiento, mejor. ¿Cómo los adultos podemos encontrar ese balance entre seguir siendo arriesgados, pero no dejar de lado a la... ¡Ay, qué buena pregunta! Fíjese que sí, voy a tomar nada más 3 preguntas en cada uno de los programas. Pueden seguirme poniendo sus preguntas para los temas o seguir poniendo estas preguntas y yo luego se las contesto. Pero por supuesto que podemos. Yo creo que muchos temas de cuando crecemos en la parte rígida es porque nos fuimos acostumbrando a que como lo hacíamos, funcionaba.
Y entonces tendemos a querer seguir haciendo, pues como me funciona, lo sigo haciendo. Esta idea que en muchas ocasiones sucede en los primeros años, cuando yo estoy emprendiendo, cuando estoy tratando de llegar a cierto punto porque estoy emocionado, tengo esta energía, a lo mejor las responsabilidades no son grandes o no son tantas, empiezo a entusiasmarme y a lograr, a intentar lograrlo. Si esa mentalidad o esa sensación de aprendizaje, de gana, de curiosidad, de reto, la prolongo y la habilito, porque esta es otra, lo más probable es que cuando sea grande siga teniendo esa inercia. ¿Por qué dije habilitar? No nada más la motivación tiene que ver con las ganas de hacer las cosas, ¿no? A mí cuando llegaban pacientes conmigo en depresión, les decía, a ver, no quiero que te motives porque no voy a buscar la motivación si no la has encontrado. Primero vamos a buscar el hábito. Después del tema, después de que logres el hábito, durante ese hábito vas a empezar a encontrar el reforzamiento positivo que va a darte la voluntad de hacerlo. Y eso, ustedes me dirán, pero pasa muchas veces con el ejercicio. Se empiezan a sentir muy contentos cada vez que van y ya cuando llevan un cierto tiempo ya se vuelve una necesidad. Entonces, de la misma forma, esta mentalidad de crecimiento puede prolongarse si yo la sigo habilitando. Entonces, muchachos de 30 años, 40 años, 50, jovenzuelos, por favor, sigamos entusiasmándonos, con ganas de aprender. En Cábala, que algunos de ustedes creo que sabrán que me gusta mucho, se habla que cuando el deseo no está, no hay vida. Pero también lo más importante es que cuando yo aprendo, tengo más ganas de aprender, porque cada vez me doy cuenta que sé menos. Y por lo tanto quiero ser menos ignorante ante ciertas cosas y más retador ante la vida. Chicos, pues les agradezco mucho. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo, como siempre. Espero sus comentarios, temas que quieran que platique y los haré con todo el cariño del mundo. Nos vemos la próxima semana. Síganme en mis redes, gabyruiz.com, que es mi página de internet, gabyruiz.com.mx, o en mis redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, gabyruiz.mentor o gabyruiz-mentor. Nos estamos viendo, chamacos.